Este samurái estuvo a segundos de matar al hombre más poderoso de Japón. Si lo lograba, el destino de todo un país cambiaba para siempre. Pero falló, porque eligió una batalla que sabía desde el principio que no podía ganar. A pocos metros estaba Tokugawa Ieyasu, y durante un instante, solo durante un instante, la historia estuvo a punto de cambiar. Su nombre era Sanada Yukimura. Y esta no es una historia de victoria, es una historia de honor llevado al límite y de una decisión que solo se entiende al final. ¿Por qué un hombre elegiría morir en una batalla que sabe que no puede ganar? Finales del siglo XVI. El país no estaba unido, estaba fragmentado. Durante más de 100 años, los clanes samuráis se habían despedazado entre sí. En una época conocida como el período Sengoku, la era de los estados en guerra, no había paz, no había seguridad, no había lealtades eternas. Los clanes se aliaban hoy y se traicionaban mañana. Los castillos caían, las familias eran borradas, y el poder solo pertenecía a quien supiera tomarlo y conservarlo. En medio de ese caos nació Sanada Yukimura en el año 1567. Su nombre real era Sanada Nobushige. Nació en el clan Sanada, un clan pequeño, rodeado de enemigos, demasiado débil para dominar Japón por la fuerza, demasiado orgulloso para desaparecer sin luchar. El clan Sanada no tenía ejércitos interminables, no tenía vastas extensiones de tierra, no tenía el respaldo de los clanes más poderosos, pero tenía algo mucho más peligroso: estrategia. Su padre, Sanada Masayuki, era conocido como uno de los estrategas más astutos de su tiempo. Mientras otros clanes confiaban en la fuerza bruta, Masayuki sobrevivía engañando a enemigos más grandes, tendiendo trampas, simulando lealtades y escapando de situaciones que parecían imposibles. Desde niño, Yukimura aprendió una verdad cruel: el honor no siempre te mantiene con vida. A veces, sobrevivir significaba retroceder. A veces, significaba mentir. A veces, significaba elegir el mal menor. Y sin embargo, Yukimura creció creyendo que había algo peor que la muerte: vivir sin honor. Año 1600. Japón estaba a punto de decidir su futuro en una sola batalla: la batalla de Sekigahara. Un enfrentamiento tan grande que decidiría quién gobernaría el país entero. Al este, el ejército de Tokugawa Ieyasu, disciplinado, numeroso, implacable. Un hombre frío, paciente, calculador. Tokugawa no luchaba por gloria, luchaba por control. Al oeste, una alianza frágil de clanes, unidos más por necesidad que por lealtad, opuestos a que un solo hombre dominara Japón. Sanada Yukimura eligió luchar del lado que perdería. No por error, no por ignorancia, no por ambición, por lealtad. Cuando los ejércitos chocaron, el campo de Sekigahara se convirtió en un infierno. Lanzas atravesando armaduras, caballos cayendo entre gritos, flechas oscureciendo el cielo, hombres muriendo sin siquiera saber por qué bando luchaban. Y cuando el polvo se asentó, Tokugawa Ieyasu había ganado. Japón ya tenía un futuro gobernante, y Sanada Yukimura lo había perdido todo. Tras Sekigahara, el castigo fue despiadado. El clan Sanada fue destruido, sus tierras confiscadas, su nombre manchado. Yukimura no fue ejecutado. Eso habría sido rápido, eso habría sido misericordia. Fue exiliado, alejado del poder, alejado de la guerra, alejado de todo aquello que daba sentido a su vida, condenado a vivir como un samurái sin batalla. Durante años vivió en la pobreza, bajo vigilancia, olvidado por un país que avanzaba sin él.
el hombre que había luchado en la batalla más importante de Japón, ahora caminaba como un espectro. Aquí surge otra pregunta inevitable. ¿Qué le queda a un guerrero cuando el mundo ya no lo necesita? Mientras Yukimura se consumía en silencio, Tokugawa Ieyasu hacía exactamente lo contrario. Consolidó su poder, eliminó rivales, reescribió alianzas. En 1603, Tokugawa fue nombrado oficialmente shogun. El shogunato Tokugawa había nacido. Para muchos, la guerra había terminado, pero en el corazón de Japón quedaba un último símbolo de resistencia: el castillo de Osaka. Allí residía Toyotomi Hideyori, hijo del legendario Toyotomi Hideyoshi, el hombre que una vez estuvo a punto de unificar Japón. Para Tokugawa, Osaka no era solo un castillo, era una amenaza viva, un recuerdo del pasado, una chispa que podía encender otra guerra, y decidió apagarla. Año 1614. El shogun marchó sobre Osaka. Cuando la noticia llegó al exilio, Sanada Yukimura recibió un mensaje. No era una promesa de poder, no era una oferta de riqueza, era una llamada desesperada. El clan Toyotomi necesitaba defensores, y Yukimura aceptó, no porque creyera que podían ganar, no porque soñara con la victoria, sino porque comprendía algo mejor que nadie. Esta sería su última guerra. Con 47 años, más viejo que muchos samuráis del campo de batalla, regresó al combate, y lo hizo con una determinación que nadie esperaba. Durante el asedio de invierno de Osaka, Sanada Yukimura diseñó una defensa legendaria, el Sanada Maru, una fortificación improvisada, defendida por pocos hombres, que detuvo a un ejército Tokugawa muy superior en número. Una y otra vez, las tropas del shogun fueron rechazadas. Las flechas caían, las balas golpeaban, los cuerpos se acumulaban frente a las murallas. Por primera vez en años, Tokugawa Ieyasu dudó. El hombre que jamás vacilaba comenzó a temer. Y en ese momento nació una peligrosa esperanza. ¿Y si esta vez Sanada Yukimura logra cambiar la historia? Pero esa esperanza no estaba destinada a durar. Tokugawa no atacó con honor, atacó con paciencia. Tras el invierno, ofreció negociaciones, prometió paz, y mientras hablaba, ordenó destruir las defensas del castillo. Cuando la guerra regresó, en el verano de 1615, Osaka estaba expuesta. Sanada Yukimura lo entendió de inmediato. Ya no había estrategia, ya no había retirada, ya no había futuro. Solo quedaba una opción: morir luchando o intentar lo imposible. Y aquí nace la última pregunta de esta primera parte. ¿Puede un solo hombre, agotado y condenado, abrirse paso entre miles, acercarse lo suficiente y matar al shogun de Japón? Porque eso es exactamente lo que Sanada Yukimura intentará hacer. Y no todos saldrán con vida. El verano de 1615 llegó sin piedad. El castillo de Osaka ya no era la fortaleza inexpugnable que había resistido el invierno. Las murallas habían sido dañadas, los fosos rellenados, las defensas traicionadas por una tregua falsa. Sanada Yukimura no necesitó mapas para entenderlo. No había estrategia posible, no había retirada honorable, no había victoria al final del camino. La guerra estaba perdida, pero aún quedaba una decisión, y esa decisión separa a los hombres comunes de aquellos que se convierten en leyenda. El ejército del shogunato Tokugawa avanzó como una marea interminable. Decenas de miles de soldados, estandartes ondeando bajo el sol abrasador, tambores marcando el ritmo de la muerte. El suelo temblaba con cada paso. Frente a ellos, los defensores del clan Toyotomi observaban en silencio. Algunos apretaban los dientes, otros rezaban.
Otros simplemente aceptaban que no verían otro amanecer. Sanada Yukimura los miró. No vio cobardes, vio hombres cansados, vio hombres que sabían la verdad. Yukimura se ajustó la armadura, tomó su katana y habló. No levantó la voz, no prometió gloria, no habló de victoria, solo dijo: Hoy no luchamos para ganar. Hoy luchamos para demostrar que aún existimos. Cuando comenzó el asedio de verano de Osaka, la batalla fue inmediata. No hubo advertencias, no hubo discursos largos, solo acero chocando contra acero. La tierra seca se volvió barro, el barro se volvió sangre, y la sangre, humo. Sanada Yukimura no se quedó atrás, no observó desde la distancia, no se protegió tras otros. Avanzó, cada corte de su katana era limpio, cada movimiento preciso, cada respiración más pesada. Los soldados Tokugawa caían, uno tras otro, sorprendidos por la ferocidad de un hombre que no retrocedía. Pero aquí ocurrió algo distinto. Esta vez, Yukimura no defendía una posición. Esta vez, avanzaba directamente hacia el corazón del enemigo. Sanada reunió a un pequeño grupo. No era un ejército, no era una fuerza organizada, era una última carga. Sabía exactamente dónde estaba Tokugawa Ieyasu. Sabía que el shogun se protegía tras líneas de hombres. Sabía que alcanzarlo era casi imposible, pero también sabía algo más. Si Tokugawa caía, el futuro de Japón podría cambiar. Era una posibilidad mínima, una locura, pero suficiente. Yukimura ordenó avanzar. El ataque rompió las líneas Tokugawa como una lanza arrojada al centro del caos. Los soldados no esperaban una ofensiva directa, no esperaban que alguien atacara el núcleo del poder. No esperaban a un hombre que ya había aceptado su muerte. Sanada Yukimura avanzó envuelto en sangre, cortó, empujó, golpeó. Un enemigo cayó, luego otro, luego dos más. Los estandartes Tokugawa comenzaron a retroceder. Los gritos se mezclaron con órdenes contradictorias. El caos se propagó. Y en medio de ese caos, Tokugawa Ieyasu observó. Las crónicas coinciden en algo inquietante. Durante ese momento, el shogun creyó que iba a morir. Vio a sus hombres retroceder. Vio el pánico extenderse. Vio a Sanada Yukimura acercarse. Por primera vez en décadas, Tokugawa no pensó en gobernar Japón. Pensó en sobrevivir. Un paso más, y la historia habría sido distinta. Pero el cuerpo de Yukimura comenzaba a quebrarse. Tenía 48 años. Había luchado sin descanso. Había perdido demasiada sangre. Había llevado su cuerpo más allá del límite. Cada paso ardía. Cada respiración quemaba los pulmones. Cada golpe requería una voluntad inhumana. Aún así, siguió, porque sabía algo que Tokugawa jamás entendería. Hay hombres que no luchan para vivir, sino para decidir cómo morir. En algún punto del ataque, Sanada Yukimura cayó de rodillas. No por miedo, no por duda, por agotamiento. Su katana temblaba en su mano. Su visión se nublaba. El mundo parecía alejarse. Un samurái enemigo lo reconoció. No vio a un general. No vio a un mito. Vio a un hombre que había llegado demasiado lejos. Y lo decapitó. Así murió Sanada Yukimura, cubierto de sangre, rodeado de enemigos, a pocos metros del hombre que pudo cambiar Japón. Tokugawa Ieyasu sobrevivió. El shogunato Tokugawa continuó. Japón entró en una larga era de paz, construida sobre los cuerpos de los derrotados. El castillo de Osaka cayó. Toyotomi Hideyori murió. La resistencia fue extinguida. La guerra terminó. Pero la historia no terminó ahí. Con el paso de los años, el nombre de Sanada Yukimura no desapareció, creció.
Los mismos hombres que lo derrotaron hablaron de él en voz baja. Los cronistas escribieron sobre su última carga. Los poetas lo cantaron como símbolo de valentía. El pueblo lo convirtió en leyenda. Fue llamado el samurái más valiente de Japón, no porque ganara, sino porque eligió cómo perder. Aquí la historia se vuelve incómoda. Tokugawa Ieyasu gobernó Japón durante años. Trajo orden, trajo estabilidad, trajo paz, pero su nombre quedó ligado al poder, el de Sanada Yukimura, al sacrificio. Y esa diferencia lo cambió todo, porque Sanada Yukimura representa una verdad que atraviesa los siglos, que no todas las batallas se luchan para ganar, que hay derrotas que pesan más que las victorias, que hay momentos en los que el honor vale más que la vida, y que incluso cuando todo está perdido, aún puedes elegir quién eres. Sanada Yukimura sabía que iba a morir, y aún así avanzó, no por gloria, no por ambición, por algo más raro, principios. Hoy, más de 400 años después, cuando los campos de batalla ya no existen y las katanas solo viven en los museos, el nombre de Sanada Yukimura sigue siendo pronunciado. No porque haya ganado, no porque haya gobernado, no porque haya cambiado el mundo con poder. Su historia no se cuenta como una lección de estrategia, no se estudia como un manual de guerra. Se cuenta en voz baja, con respeto, con un nudo en la garganta, porque es un recordatorio brutal de algo que incomoda incluso hoy, que no todos los hombres nacieron para gobernar el mundo. Algunos nacieron para resistirlo, para levantarse cuando todo está perdido, para avanzar cuando no queda esperanza, para elegir el honor incluso cuando el precio es la vida. Sanada Yukimura sabía que iba a morir, y aún así avanzó, no para ser recordado, no para ser admirado, sino para no traicionarse a sí mismo. Y quizá, solo quizá, esa sea la forma más pura de valentía que ha existido jamás. Si quieres seguir escuchando historias reales, de samuráis que eligieron el sacrificio antes que la rendición, historias de honor, traición y batallas imposibles, suscríbete al canal. Aquí no contamos cuentos de victoria, aquí contamos las historias de quienes enfrentaron el final sin bajar la mirada,